Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. De cara a la discusión que se vivirá en el Senado durante enero, esa es la fecha que se ha puesto el Senado para discutir la reforma a las pensiones o previsional, la precandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, entró al debate por esta reforma. La exalcaldesa planteó que después de leer el segundo informe de la mesa técnica, observó que, comillas, varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. Eso trajo inmediatamente una cantidad de interpretaciones a todo el arco político. Todo le sirvió para estimar que le estaba hablando a él o que él tenía razón. De la derecha y la izquierda estimaron que sí, Ben tenía razón. Curioso, porque esas son las... En campañas políticas, como que dice, a todos les sirve, todos llevan agua a su molino en esta... Una comunicación muy escueta, muy calculada de Evelyn Matei de entrar levemente, sin decir qué puede o no ser malo, qué puede tener consecuencias graves o no. Dice que puede tenerla, es una forma de negociar también cuando el gobierno estima, como lo dijo aquí el ministro Marcelo ayer, que está prácticamente muy cerca a todo, falta que vayan ajustándose las piezas, pero que está todo muy cerca. Bueno, asimismo indicó que buscará asesoría de expertos. Ella también tiene experiencia, recordemos que ella participó como senadora en el Pilar Solidario del 2008, como senadora de oposición. Gobierno de presidenta Michelle Bachelet, Andrés Velasco, ministro de Hacienda. Ella era senadora de la UDI, de las que llevaba el tema porque es economista. Y además, después fue ministra del Trabajo, por lo tanto este tema de alguna manera lo maneja. Bueno, desde el Partido Republicano valoraron sus palabras, señalando que los senadores de Chile Vamos hagan caso a su abanderada presidencial y efectivamente cambien los términos de conversación con el gobierno. Ve, ahí hay una interpretación del Partido Republicano que estima que Evelyn Matei les ha encontrado la razón a ellos. Pero esto es una interpretación que otros pueden tener la misma, porque Evelyn Matei no ha dicho es mala, que se ha dicho el Partido Republicano, ha dicho tiene elementos que pueden ser malos. No dijo ni cuáles, es una forma de negociar, insisto. Bueno, la ministra Janet Jara, en tanto, dijo que desde el gobierno estas declaraciones le parecen un poco confusas. También llevando agua a su molino, el gobierno y la ministra en particular, que pertenece a un partido, el Partido Comunista, que tiene una visión clarísima al respecto. Bueno, de todas maneras aseguró que sería muy importante que quienes quieran ejercer un liderazgo en el país puedan sumarse a contribuir para buscar un acuerdo en esta discutida materia. Sobre este y otros temas vamos a conversar hoy. Vamos a la mesa. Y nos acompañan ya nuestros panelistas. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Matías. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, también, como siempre, gracias. Buenas noches. Por acompañarnos. ¿Cómo ven ustedes esta, alguien dice la arremetida? No es arremetida, es un Twitter súper calculado, palabra por palabra, para no generar los efectos, pero igual, ¿cómo han visto ustedes esta primera aproximación de campaña de Evelyn Matei en una materia tan sensible, Nerea? Es una arremetida, Matías. Arremetida. Es una arremetida. ¿Ya? Es una arremetida porque Evelyn Matei no se había metido a este debate, no había ingresado a este debate y había dicho efectivamente que ella no iba a ser parte de este debate porque en el fondo se estaba discutiendo en el Congreso y por lo tanto ella había una bancada de su partido, había una bancada de su coalición y por lo tanto ella no iba a ser parte de este debate. Entonces ella al decidir en el fondo dar una opinión, por muy escueta que haya sido, y por mucho que no haya dado razones de su opinión en el fondo, no haya argumentado... No profundizó a qué se refiere cuando dice... Exactamente, o argumentar en el fondo su postura, lo que está haciendo en el fondo es incidir de todas formas en el debate, de dos formas, me parece a mí. Primero, en primer lugar, me parece que está quitando piso o está restando en el fondo legitimidad a quienes participaron de su sector en la mesa técnica, número uno. ¿Y a los senadores también? A los senadores, por supuesto, también, esa iba a ser la número 2, pero agrego también número 3 al posible acuerdo que ya se estaba conversando, que no sabemos si es que iba a llegar a puerto o no,
pero que me parece que ahora con esto es incluso mucho más difícil. No soy tan catastrófica como otras voces que dijeron que ya con esto definitivamente el acuerdo iba a ser absoluta y completamente imposible. Todo es posible, en política sobre todo, pero me parece que con estas declaraciones, por muy escuetas de Evelyn Matei, me parece que se dificulta mucho más y obviamente que se alinean con lo que recientemente la CPC había dicho. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Yo no sé si arremetida o no, pero creo que es bueno que haya marcado algunos puntos. Y no creo que es una crítica profunda al rol de los senadores, ni al proyecto. O sea, a mí al menos me quedan de lo que señaló en Twitter, que la verdad que yo coincido con lo que tú dijiste. Por ahí habló. Es el inicio de un proceso de conversación de políticas públicas. Las políticas públicas no siempre son resultados inmediatos, sino que son trabajos a largo plazo, sobre todo en materia de pensiones, que es una de las más esperadas. Primero, ella dice que está de acuerdo con la reforma de pensiones, no le quita el piso al proceso propiamente tal. Segundo, también dice que está de acuerdo con tratar de terminar con esta asimetría que existe entre hombres y mujeres. En el fondo, sí. Da señales. Y tercero, que va a dar su aporte por medio de expertos, se va a asesorar y va a entregar también una misión al segundo informe técnico. No es a la reforma, sino que es un segundo informe que se filtra por alguna razón política que hubo detrás de ello, pero justamente a ese informe donde ella hace unas aprehensiones, y me parece bien que en su rol de líder de Chile Vamos, en su rol de posible candidata presidencial, opine en este tema, y me hace mucho más sentido de que sea prudente, de que prefiera también, pese a que ella es una experta en el tema, es economista, fue ministra del Trabajo, fue senadora, como tú lo comentaste, dar espacio también para la discusión. Y lo que sí yo creo que a lo mejor lo que logra con este tuit, y también es una señal de algo también que vimos el fin de semana con la nueva presidenta de la CPC, efectivamente, es que a lo mejor no hay que apurar tanto en el tranco, sino que hay que un poquito meditar. Yo sé que estamos entrando a puertas de un proceso. No apurar el tranco significa que va a caer en el desenlace de la campaña presidencial del próximo año. Yo creo que ya está en esa lógica. O sea, lo que hemos visto de todos los sectores, lo que hemos visto particularmente del Partido Republicano, es empezar a hablar en código electoral. Y eso sin duda tiende a enturbiar un poco los diálogos cuando están de alguna otra forma con este ambiente. No sé, les pregunto, una cosa es que caiga marzo, abril y otra cosa es que caiga noviembre del próximo año. Sí, yo en noviembre no creo que sea un plazo. Pero enero está a la vuelta de la esquina y todavía existen puntos que son conversables, dialogables, y me imagino que el gobierno debe estar por un lado también apurado en salvar esta discusión, pero a veces los plazos de las políticas públicas, sobre todo cuando son inmediatos y cuando son políticas públicas a largo plazo, requieren un poco más de trabajo, y creo que quizás este tuit meditado, pensado por parte de Evelyn Matei va en esa lógica. ¿Y no será que, especulando, como el ministro Marcel, sentado aquí mismo ayer, dice que está casi... Falta ensamblar las piezas, porque las piezas ya están. El verbo ensamblar lo usó. ¿No será que de alguna manera Evelyn Matei, encabezando un sector, trata de decirle, todavía tenemos una posibilidad de negociar un poco más? Sí. Es decir, todavía no se las vamos a dar todo tan fácil. Sí. Nosotros tenemos mayoría en el Congreso. Usted dice que está listo, para nosotros no está listo. A ustedes les interesa ante el gobierno, ustedes apúrense. ¿No será más una forma de negociar de Evelyn Matei y de encabezar esa negociación en los detalles que le puedan interesar, más que tirar al basurero una negociación que algunos la han visto? Absolutamente. O sea, esto no significa... O sea, primero que todo, es verdad que el mensaje, el tuit de Evelyn Matei, o como le queramos decir ahora, ya que no se llama Twitter la plataforma, ex. Como le queramos decir ahora, es súper escueto y da obviamente para mucho para analizar, porque obviamente hay mucho por desmenuzar, a pesar de que es bastante escueto. Pero sin embargo, lo que no se puede negar es que esta discusión, bueno, viene de hace más de 10 años, pero particularmente esta reforma de pensiones se está discutiendo hace bastantes meses. Hay elementos que son mucho más nuevos. Evidentemente que son muy importantes los elementos técnicos, pero me parece muy curioso que ante tan avanzada que está la conversación y aparentemente tan cerca que está el acuerdo, de nuevo, o sea, por lo menos yo no tengo forma de... eso no me consta. O sea, yo no podría decir a mí me consta que está cerca el acuerdo, pero aparentemente está muy cerca. Todo el reporteo indica por todos lados que está bastante Pareciera cerca. ser que sí, ¿cierto? Entonces, a mí me parece curioso, ¿cierto?,
que el momento del tuit de Matei... Pero al revés, te lo planteo. ¿No es acaso una estrategia de sus asesores de decir, ya que está bien encaminado y que eventualmente vamos a conseguir un acuerdo, no es mejor que aparezca ahora, haga 2 cambios y que quede como la que logró el acuerdo? Perfectamente, y obviamente con algunas modificaciones que podrían ser, o podrían ser o bien menores o podrían ser tremendamente significativas. Claro, simbólica. Que obviamente la pongan como en la primera plana respecto al acuerdo de pensiones, por supuesto por su popularidad y por su legitimidad como un actor que puede de alguna u otra manera generar un puente. Recién en un programa hoy día, la ministra Antonia Orellana estaba diciendo que a ella le llamaba la atención las declaraciones de Evelyn Matei, porque ella siempre ha estado por los derechos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, ella igual puede actuar como un puente entre oficialismo y oposición, entonces, por lo tanto, puede jugar un rol relevante. Si tú hubieses sido parte del grupo estratégico de Evelyn Matei, Rodrigo, ¿tú le hubieras dicho que este es el momento para entrar o mantenerse en silencio? No, yo creo que dada la discusión y la cercanía y todas las señales que tenemos, alguien que tiene en su cabeza posiblemente encabezar un gobierno frente a una reforma política pública tan relevante como esta, no me hacía sentido un silencio permanente. Creo que era importante que ella diese su opinión. Creo que a diferencia de otros es importante que dé una opinión fundada, con propuestas, y por eso al faltar propuestas, creo que coincido contigo que esto es el inicio de algo y ahora falta la segunda patita, que es justamente señalar cuáles son los puntos del segundo, insisto, del segundo informe técnico, no de la reforma total, que a ella le hacen luces de que pueden ser graves para el país. Ella habla incluso de que pueden ser graves. Efectivamente. Sí. No quiere decir que es un desastre, ni que hay cosas que hay que corregir para que no sean graves. ¿Cuánto falta eso, en el fondo, de generar propuestas y no negar inmediatamente ni el agua ni la sal a una propuesta que se está discutiendo? A mí me hace sentido el tiempo y creo que también el tenor, pero insisto, creo que es un tuit que le falta una segunda derivada, que es justamente conocer los puntos que ella hace la salvedad y también las propuestas con respecto a ello, que yo creo que eso va a marcar mucho la diferencia entre una centro-derecha que busca solucionar una problemática que tienen los chilenos y una centro-derecha que no quiere dar espacio, porque es una propuesta que se dialoga con el gobierno, a buscar una solución. Déjenme plantearles un escenario ficticio, pero hipotético. ¿Es posible para ustedes que pasen determinadas cosas, que termine el gobierno y Evelyn Matei encabezando un gran acuerdo de pensiones? Porque algunos dicen que habrá gente mezquina, siempre la hay en todas partes de la vida, que desde la oposición, que si bien quieren un acuerdo en pensiones, no quieren que el presidente Boric se anote el triunfo, como se lo anotó la presidenta Bachelet con Pilar Solidario, el presidente Piñera con la PGU, y que no digan el presidente Boric con la gran reforma de las pensiones. Entonces, ¿y nosotros dónde participamos? ¿Tenemos mayoría en el Congreso? No. ¿Y cómo participamos? ¿No será esto que quieren que Evelyn Matei sea protagonista de este acuerdo? Y si es así, si esa fuera, hipótesis inventada, si esa fuera el escenario, ¿el gobierno cómo cree usted que actuaría? ¿Permitiría a Evelyn Matei entrar en esa participación de manera protagónica o no? Bueno, ahí me parece que con la reforma de pensiones lo que se está jugando el gobierno de Gabriel Boric puntualmente es, si no el más importante, uno de los legados de su gobierno, o sea, evidentemente. Sin duda. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que en general el dilema que va a tener el gobierno, si es que Evelyn Matei tiene el protagonismo que estamos discutiendo actualmente en esta mesa, es o priorizamos una reforma que se apruebe, independientemente si es que tenemos que ceder más o tenemos que ceder menos, o una reforma que se pueda aprobar en nuestro gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es un dilema que es bastante plausible, sobre todo pensando en que la legitimidad del sector de oposición, me parece que independientemente de lo que se diga en el Congreso y lo que esté acordado entre los senadores, me parece que va a pasar por Evelyn Matei. O sea, pero no creo que sea condicionante de lograr un acuerdo, no. O sea, el historial de Evelyn Matei como parlamentaria, como ministra del Trabajo, nos da luces de que efectivamente, si avanza esta negociación, se llega a acuerdo, pueda entorpecerse porque no hay un rol protagónico de ella. Yo tengo la sensación, y es lo que además uno esperaría también de
de alguien que va a ejercer un liderazgo tan relevante para el país, si es que es candidata presidencial, si le va bien, etcétera, es que más allá de los pequeños cálculos políticos, que son pequeños cálculos políticos, no prospere una política pública tan esperada para los chilenos. Yo creo que el liderazgo de ella está bastante contrastado en la historia y verificado de que siempre, les gusta o no, Evelyn Matei ha estado a favor del diálogo. Cuando fue ministra del Trabajo logró tener puentes transversales. Cuando fue parlamentaria logró también avanzar en una negociación relevante que, bueno, por las razones que sabemos, no han podido llegar a puerto. Pero no creo, Matías, que sea condicionante de avanzar en este diálogo y espero que ningún actor político esté con el pequeño cálculo de que esto va a beneficiar al presidente Boric porque va a ser su legado, o no, esto va a beneficiar a Evelyn Matei y le va a catapultar sin duda la presidencia. Yo espero que una política pública a largo plazo no cometa los errores de mirar tan inmediatamente el presente, porque ahí fracasa generalmente toda ella. Déjeme cambiarlo rápidamente de escenario. Nos vamos a las relaciones bilaterales de Chile y Argentina, que según nuestro propio canciller no pasa por los mejores momentos. Y además, si hacemos un poquito de memoria muy reciente, paneles solares, la inasistencia o el plantón que le hizo Argentina a Chile, o el canciller argentino al canciller chileno en la celebración, conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad. En fin, cuando uno tiene un hecho, puede ser una excepción. Cuando son dos, es sospechoso. Tres, ya hay una tendencia. Y aquí parece haber una tendencia de las relaciones entre Chile y Argentina. Primero, partamos por casas. ¿Cómo han visto ustedes la reacción del gobierno de Chile? La reacción del gobierno de Chile en general me parece bastante interesante, sobre todo comparándola con la reacción del gobierno argentino. O sea, me parece que en general hay una discordancia en cómo el gobierno argentino ha reaccionado y cómo el gobierno chileno ha reaccionado. O sea, por ejemplo, si tomamos en consideración lo que vendría a ser el ministro de Hacienda argentino, Sí. Sus declaraciones. Luis Toto Caputo. Exactamente. El tono incendiario de sus declaraciones. O al menos de que busca generar polémica con las declaraciones de Milei y, por ejemplo, como Gabriel Boric, nuestro propio presidente, o nuestro propio ministro de Relaciones Exteriores ha respondido, me parece que hay una asimetría demasiado grande en cómo se está llevando las relaciones bilaterales en términos de respuesta. Y en ese sentido me parece que es en general bastante fiel al estilo de cada uno de los líderes del Poder Ejecutivo. O sea, en general la presidencia de Milei se caracteriza por ser muy confrontacional. Con Lula, con Maduro, ahora con el presidente Boric. Exactamente. Y mientras que por otro lado, y sobre todo, digamos... Con Pedro Sánchez y España, que decir, perdón la interrupción, sí. En general con gobiernos de izquierda, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a Gabriel Boric, que en general diría yo, sobre todo en un segundo tiempo de su gobierno, con un tono siempre un poco más conciliador. Entonces me parece que hay una asimetría demasiado grande entre ambos ejecutivos. ¿Chile debió haber enganchado en un tono similar, Rodrigo, o estuvo bien manteniendo, como se dice vulgarmente, dos cambios más abajo? Yo fíjate que he sido bastante crítico del presidente Boric en materia de relaciones internacionales. Creo que ha sido imprudente y ha cometido bastantes errores producto de quizás la falta de experiencia. Pero particularmente en este caso, creo que tanto el ministro de Relaciones Exteriores como el presidente han actuado acorde a las circunstancias. Yo creo que una mala noticia es que las relaciones de Chile y Argentina no pasen por un buen momento usando las mismas frases que usó el ministro. Pero aquí claramente el responsable no es el Estado de Chile, más allá de este conflicto del helicóptero que se traspasó parte de las fronteras, que en un país nosotros compartimos casi 4.000 kilómetros de frontera con Argentina, la verdad que un error de esas características puede suceder. Pero pasó al revés con un avión argentino que pasó aparentemente a espacio aéreo chileno. O sea, esto... El panel solar. Pero en materia de relaciones exteriores y de estados, las discrepancias o miradas de los gobiernos no pueden impedir el buen diálogo. Y creo que aquí el gobierno del presidente Milei, el ministro de Economía, yo creo que han cometido un acto de irresponsabilidad. Y en eso me parece que gran parte de la clase política chilena, más allá de sean cercanos o no al presidente, han reconocido que Chile ha actuado bien. Y yo creo que
En este caso yo he hecho una buena evaluación tanto de las palabras del presidente, llamando a la prudencia. En relaciones exteriores la prudencia debe de alguna forma ser quizá uno de los elementos más fundamentales, y no caer en la respuesta inmediata, sino que solamente por las vías diplomáticas. Rodrigo, y el Partido Republicano que salió prácticamente a apañar a Milei y a Caputo versus el presidente Boric, a diferencia de la UDI. Y casi todo Chile vamos. Y todo Chile vamos, que ha respaldado más bien al presidente Boric. ¿Es otro capítulo más de esa diferencia que hoy día parece que todo difiere entre la UDI? Es que yo creo que el Partido Republicano después de las elecciones municipales entró rápidamente en la arena electoral. Lo hemos visto en la discusión de pensiones, lo vamos a ver en la discusión del sistema político y lo estamos viendo por cualquier hecho político que de alguna u otra forma puedan sacar cierto rédito electoral. Yo creo que el Partido Republicano, a diferencia quizás de otros, ya entró en la arena electoral, ya tiene un candidato presidencial ratificado, ya está haciendo gira, entonces va a ser esa relación tensa, o sea, va a ser tensa entre Chile Vamos y el Partido Republicano, porque efectivamente hay uno ya que está mucho más involucrado en la arena electoral y para este tipo de discusiones, políticas públicas a largo plazo, relaciones con otros países, yo creo que le hace mal. Y en eso, ojalá que el Partido Republicano recapacite y entienda que aquí hay políticas de Estado y miradas de gobierno distintas. Nerea, ¿tú crees que hoy día el presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió junto con el canciller Alberto Van Claveren, al embajador de Chile ante Argentina, José Antonio Viragallo, y se juntaron los tres de la moneda y aparentemente el llamado es a no subir más la tensión? Y probablemente, no lo sé si ya fue determinado, que va a volver Viragallo pasado las fiestas, probablemente va a volver a Buenos Aires a seguir su trabajo. Hay algunos que creerán que hay que dar alguna señal de molestia igual, mantenerlo más tiempo en Chile. En diplomacia esos gestitos son algo. Sí. ¿Debería hacerlo o dar normalidad? Sí, en ese caso me parece, bueno, primera cosa importante a mencionar es que en relaciones diplomáticas de los países, las relaciones bilaterales son las más importantes. Eso es lo primero a mencionar. Entonces, cuando tenemos eso presente, lo que tenemos que pensar es que hay que cuidar las relaciones bilaterales. Y en ese sentido, a mí me gustaría destacar lo que dijo el presidente diciendo que en el fondo los presidentes pasan, las instituciones quedan, las democracias quedan. Entonces, en el fondo, esto va mucho más allá del gobierno de Gabriel Boric, el gobierno de Milei, y en el fondo de lo que se trata es cuidar las relaciones, cultivar las relaciones. Entonces, me parece que no tiene mucho sentido seguir haciendo gestos que podrían hacer escalar aún más una polémica que en realidad no tiene ningún sentido. Pero por lo pronto además ya usaron las vías institucionales. Chile envió una nota de protesta correspondiente, camino que corresponde. Argentina también en el caso del helicóptero. Es lo más razonable y ustedes están de acuerdo. Déjenme tratar de poner una cuña para hacer de abogado del diablo y generar un debate, una discusión. No es lo que yo pienso, pero déjenme hacer como que... Pero es que si no se hace nada, después del panel solar, después del plantón al canciller, después del garabateo, del insulto del presidente Milei y del presidente Boric, entonces va a venir otra cosa, pues. No es lo que pienso yo, estoy planteándole estoy provocándolo. Pero yo creo que en la prudencia, insisto, en relaciones internacionales... Y si viene al cuarto y el quinto... Estamos llenos de conflictos históricos con Argentina. Y dado el carácter, y lo conocemos, explosivo del actual presidente de Argentina, no vale la pena, yo creo, que entrar a ese juego. Nosotros sabemos cómo es la política de Argentina, cómo es la política de Milei, cómo es su gabinete, y Chile, históricamente, no un gobierno de izquierda, sino que históricamente Chile ha tenido un comportamiento muy en torno al derecho internacional durante toda su historia, y en materia, sobre todo de relaciones internacionales, siempre ha habido una gran política, ¿no? Chile ha logrado, frente a todos los conflictos que ha tenido, en La Haya, con Bolivia, con Perú, con Argentina, mantener una identidad política con todos los sectores. Y creo que en este caso, salvo la excepción, que insisto, de un partido que yo creo que entró en la arena electoral mucho antes que lo otro, ha mantenido muy bien detrás de la figura del presidente como corresponde. Tú entonces me entenderías, aunque Milei la próxima semana tenga otro episodio. Yo te voy a dar el gusto, voy a pisar el palito. Yo puedo ver sectores sobre todo de oposición que ante un tercer, cuarto conflicto o alguna declaración tanto de Caputo como de Milei digan Gabriel Boric está siendo muy blando,
no está defendiendo los intereses de Chile ante un país que es tremendamente importante estratégicamente, como son las relaciones bilaterales, y por lo tanto debiese responder con fuerza para demostrar que Chile es un país que no da su brazo a torcer, por ejemplo. Y obviamente eso representa quizás mucho más lo que pensaría quizás el Partido Republicano. Entonces, ante un caso de ese estilo, incluso ante casos de ese estilo, me parece en general que es solo negocio para el gobierno de Milei, es solo negocio para la ultraderecha pisar ese palito de dar una declaración de vuelta incendiaria, generar polémica y en el fondo seguir problematizando con esto de, digamos, de estos son los enemigos, estos son los gobiernos de derecha, de izquierda, y por lo tanto tenemos que ser enemigos. Nerea Rodrigo, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Gracias, Matías. Que tengan muy felices fiestas. Igualmente. Felices fiestas. Y estábamos con nuestro invitado, Álvaro Iriarte, que es analista internacional del Instituto República y asesor del Master of Liberal Arts de la Universidad de Chicago, muy experto en política norteamericana, ya antes en el corte hablando sobre la historia de Estados Unidos y Panamá, que es una historia que parte a inicios del siglo XX, con una intervención muy interesante de tratar y de leer para comprender por qué después el Canal de Panamá estuvo tanto tiempo en manos de Estados Unidos, hasta que a fines del siglo XX justamente pasa definitivamente a poder de Panamá. ¿Qué ha dicho Trump hoy día? Bueno, es parte de lo que vamos a preguntar a Álvaro, que lo conoce en el detalle. ¿Qué puede pasar? ¿Qué debiéramos esperar, Álvaro? Como siempre, un gusto de tenerte. Hola, Matías, feliz de estar con usted. ¿Partamos de ahora hacia atrás o vamos? ¿Va a pasar algo con esta amenaza, con este guapo que hace Trump? Prácticamente decir, ¿saben qué? Me están estafando ustedes, voy a tomar el control. O si dijera, voy a meter en tu casa, Álvaro. Rápidamente y sin protesta alguna. Algo así podría ser la traducción. A ver, Matías, la verdad es que pareciera ser que esto es más bien la forma que tiene el presidente Trump de negociar y de plantear ciertas temáticas para forzar que se siente a la mesa una contraparte. En su primer mandato lo vimos con el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos y México. También lo vimos, por ejemplo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de la situación del control en la frontera sur. Lo vimos con la OTAN cuando dijo, en el fondo, que si no contribuían con lo que tenían que contribuir, él se retiraba. Y en todos esos casos, automáticamente se encendían, quizás a lo mejor sin conocer al personaje, muy rápidamente las alarmas, pero en la práctica lo que terminaba era que esto era, al final, una estrategia de negociación. Pero distinto es salirse de un acuerdo que yo tengo contigo. Correcto. O con la OTAN, o con México y con el NAFTA, pero otra cosa es decirle a un país que, no lo dijo textual, pero se entiende que prácticamente le dice, si no arreglamos esto, porque me están estafando, voy a tomar control, que es una forma de decir, te voy a invadir. Y en la memoria de los panameños, la invasión norteamericana está vigente. Cuando estuvo Noriega, lo invadieron. 1800, claro, la última, la operación Justa Causa. Ahora, contexto completamente distinto. Muy distinto. Noriega era un personaje de aquello, todo lo que tú quieras, pero la palabra invasión no es que... ¿Qué es eso, una invasión? No, la conocen. Sí, claro. Ahora, a ver, lo que pasa es que aquí hay un juego interesante porque efectivamente no podemos dejar de entrever algunos aspectos importantes. Desde una perspectiva constitucional, el Congreso de los Estados Unidos tiene la facultad de decretar o no, en el fondo, de autorizar que Estados Unidos se involucre en una guerra. Este punto es interesante porque efectivamente es una atribución y ahí en el fondo, si tú revisas lo que han sido las votaciones históricas del Congreso, probablemente no tenga los votos, aunque tenga mayoría en el Senado y una leve mayoría en la Cámara de Representantes. Es más, incluso en la misma situación del año 1989, porque fue diciembre del 89, enero del 90, la operación Justa Causa para sacar a Noriega y llevarlo para juzgarlo por tráfico de droga y enriquecimiento ilícito en Estados Unidos. Se votó, de hecho no se votó una declaración de guerra, sino que simplemente dentro de la dinámica parlamentaria de los Estados Unidos, se votó para darle al presidente de los Estados Unidos las facultades para enviar tropas para detener
al señor Noriega y traerlo a Estados Unidos. Pero eso es un contexto importante, porque efectivamente el camino no es una cosa administrativa, es mucho más complejo, y hay casos en la historia de Estados Unidos en donde ningún tipo de autorización se ha dado y has terminado con una guerra encubierta, como fue el caso de Vietnam. Que eso es un antecedente. O sea, Kennedy y después Lyndon Johnson le mienten al Congreso, y en el fondo todas las operaciones que terminan con lo que nosotros conocemos como la guerra de Vietnam parten como operaciones encubiertas de entrenamiento para las fuerzas militares de Vietnam del Sur, ¿eh? Y después en el fondo tienes el incidente en el Golfo de Tonkin, que en el fondo Johnson se lo oculta al Congreso, que fue una agresión producto de que ya estaban ellos patrullando y tomando medidas en el caso. Aquí es distinto. Aquí no existe hoy día un despliegue, no hay nada, sino que es lo que tú dices, el recuerdo de lo que podría ser la última en 1989, comienzos de los 90. Y aquí parece ser un tema tarifario. Sí, claro. El problema, no un problema de discusión de un acuerdo, porque hay un acuerdo, el Carter-Torrijos, donde se le entrega... del año 77, el Tratado del Canal de Panamá. Donde se establece que a fin del siglo XX se le entregará a Panamá, ¿no es cierto?, el control de este canal. Panamá ha aumentado las tarifas, estuve leyendo, ha aumentado las tarifas, pero también ha aumentado mucho la inversión para poder tener los Panamax, claro. y el calado para que entren estos barcos nuevos, grandes. Pero Trump se siente estafado, siente que le están cobrando más de la cuenta. Es un tema tarifario y no hay una interpretación de un acuerdo. No hay que se involucró y pasó a llevar ciudadanos. No, aquí tarifa. Entonces es muy curioso cómo negociar. Bueno, lo que ocurre es que tiene todo el sentido del mundo, es absolutamente rupturista con lo que uno esperaría de una negociación de esta situación, pero entre otras cosas también te refleja cómo se acopla y qué podemos esperar de cara a la administración Trump, que se va a inaugurar en enero del próximo año. Porque fíjate que el tema de las tarifas, o más que de las tarifas, de los precios para poder transitar por el Canal de Panamá, se conecta, y tú lo decías con esta idea. O sea, Trump dice, en el fondo aquí me están estafando, me siento que no están siendo justos conmigo. Y este es uno de los componentes centrales del discurso económico del presidente Donald Trump como presidente, como candidato, como figura, que es que en el fondo Estados Unidos, todo el mundo en materia económica lo perjudica. Y esto acá la traspasas al tema de los aranceles o de los valores que hay que pagar por transitar por el Canal de Panamá. Y esto se acopla con esta dinámica de este personaje que golpea a veces de esta manera y trata de forzar una negociación. Un hombre de negocios. Un hombre de negocios, probablemente. Ahora, sin lugar a dudas, que llama la atención, como tú bien dices, entre otras cosas, porque alguno te podrá decir de inmediato, oye, ¿no será un exceso amenazar con retomar el canal cuando Panamá y Estados Unidos han mantenido seamos honestos, la independencia de Panamá solo se entiende en el contexto de la intervención de los Estados Unidos en 1903 en el gobierno de Theodore Roosevelt. Con una región que era Colombia. Colombia, parte de la Gran Colombia. Y en el fondo habían sí voces separatistas o secesionistas, y lo que gatilla esta independencia de Panamá en 1903 es que se había llegado a un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para la construcción del canal, y el Senado colombiano no ratifica el tratado, establece una serie de observaciones, cuestiona muchos aspectos, y el gobierno de Colombia de entonces le dice a la Casa Blanca, no va el tratado. Y esto, en el fondo, Estados Unidos simplemente aprovechó la oportunidad porque desplegó a los Marines, que no es la primera vez que la infantería marina llegaba a Panamá, había estado presente en 1895 y en 1885, y en el fondo con eso se crea Panamá. Luego de eso hay un periodo de tensión. Panamá, esa región se independiza. Se independiza completa. Y es Panamá a partir de entonces. Luego hay un proceso... En 1904 se inicia la construcción del Canal de Panamá, que duró 10 años hasta el 14. Correcto. Y opera bajo la tuición de los Estados Unidos. Que en el fondo el tratado que se suscribe es una zona que es el canal mismo, pero donde se generó el tema conflictivo, que se entregaron unas áreas de terreno a los márgenes que quedaron bajo estricta jurisdicción de los Estados Unidos.
con la legislación de los Estados Unidos, no se permitía el ingreso de los ciudadanos panameños sin el pasaporte. O sea, es una dinámica de un enclave, podríamos plantearlo en esa perspectiva. Que los hay varios en el mundo. Que los hay varios en el mundo. Ahora, ¿qué es lo interesante, Matías? Que en ese proceso las relaciones tuvieron momentos de alto y bajo. Los momentos más tensos fueron en los años 50. Quizás el más complicado fue en la presidencia todavía de Kennedy, en el fondo cuando se produce una cantidad de un incidente importante que termina con muertos varios estudiantes. Pero efectivamente es la administración Nixon la que comienza a negociar las relaciones bilaterales dentro del contexto de la Guerra Fría, y tenemos una actuación relevante de Henry Kissinger. Y luego el año 77, en la administración de Jimmy Carter, demócrata, se produce entonces lo que tú mencionabas, que es el acuerdo Carter-Torrijos, que en el fondo es el Tratado del Canal de Panamá. Presidente Omar Torrijos por Panamá, Jimmy Carter por Estados Unidos. Y después de eso, las relaciones comienzan a mejorar sostenidamente. De hecho, es más, cuando tú revisas, una de la excusa para que interviniera Estados Unidos el año 89 en Panamá estuvo dado porque tú bien dijiste, Noriega era un personaje de aquellos, el canal estaba funcionando impecable, pero había todo un tema, y esto fue el año 89 en diciembre. En mayo de 1989 se hacen elecciones presidenciales en Panamá y Noriega en el fondo declara nulas las elecciones y coloca a un presidente civil títere o fachada, y esto es lo que gatilla en el fondo la excusa, pero por supuesto. Ya, Álvaro Iriarte, hay gente que nos está viendo en su casa que dice, pero qué inocentes son estos muchachos que no han tocado, no han pasado ni han abordado dos cosas. Vamos entonces. La condición geopolítica del Canal de Panamá. Por favor, ¿cómo no tocarla? Si es que es el paso que une el Atlántico con el Pacífico. Por supuesto. Evita el paso por el Estrecho de Magallanes. Se evita tiempo, las malas condiciones climáticas en la parte del año. Y hay otro concepto que no puede estar ausente. China. Correcto. En el mundo de hoy, la relación China-Estados Unidos con Trump, Xi Jinping. Y Panamá. Y China, que es un gran inversor en Panamá hoy día, los que miran todo esto, más que comercialmente, como geopolíticamente, dicen, Trump no está negociando tarifas, Trump está conteniendo o avisándole a los panameños de que no sigan coqueteando tanto con China, que Estados Unidos está allí y sigue existiendo y pesando. ¿Cómo lo ves tú? Sí, vamos por los dos temas. Lo primero, efectivamente, desde geopolíticamente, para Estados Unidos, tiene una de las grandes fortalezas de Estados Unidos, que es un continente completo. Y eso también genera una debilidad, que es que el tráfico de carga marítima, tienes que mover contenedores desde la costa de este a la costa oeste. Y en el fondo, la única ruta rápida y que te permite esa conexión, que no sea el transporte de mercaderías, bienes por la vía de la red de ferrocarriles, ni por avión, es el Canal de Panamá. Sin ese Canal de Panamá, los costos de los productos, imagínate lo que significaría moverse desde San Francisco o desde Los Ángeles o desde Seattle hasta Boston, Nueva York o más arriba. Eso es un aspecto importante a considerar. Lo segundo, hay que tener en perspectiva que el Canal de Panamá permite un flujo no solamente de carga, sino que también de pasajeros. Tienes también toda la industria del turismo que pasa también en esa perspectiva. Ahora, desde la perspectiva ya saliendo de esta situación geopolítica y en particular para Estados Unidos, sin lugar a dudas, o sea, en los últimos años, Panamá es una de las economías latinoamericanas con mayor crecimiento, con mayor aumento en términos reales de los ingresos, está con un salto de desarrollo, ha disminuido la pobreza, por supuesto que tiene todavía fuertes focos donde tienen que mejorar aspectos de pobreza material, pero tú visitas Ciudad de Panamá o Colón, que es Puerto Libre, y tú te das cuenta que es una economía que está en estos momentos, Matías, pujante, creciente. De hecho, se mantiene y le ha arrebatado ya en más de una ocasión a Chile las estadísticas del país que más crece en la región, etcétera, etcétera, etcétera. Es un país que desde la salida de Noriega en adelante, más allá de algunos episodios, se pueden recordar algunos temas con Violeta Chamorro y otras cosas más, ha mantenido una estabilidad bastante poco habitual en los países de Centroamérica. Es una democracia bastante más acorde a los estándares europeos o a los estándares tradicionales de democracia que sus vecinos. Pero claro, parte de este desarrollo también tiene que ver que es un punto neurálgico
y que China ha estado desarrollando proyectos de inversión. Como en toda América Latina. ¿Por la vía de qué? Infraestructura, obras de infraestructura crítica. Estamos hablando de probablemente temas portuarios, pero también tienes obras públicas, concesiones, carreteras, aeropuertos. Y luego recursos naturales, que es la dinámica en cómo invierte. Y lo otro, créditos. China también está ingresando a Latinoamérica. Argentina es un muy buen caso por la vía de acceder a créditos que prestan instituciones financieras chinas, como el ICBC u otros bancos que tienen su sede matriz en Shanghái o en Beijing. Bueno, hoy día nos dedicamos a Panamá por lo que significa, por su historia, es imposible no recordarlo, pero también hay que señalar que Trump habló no solo de Panamá, habló de Groenlandia. Correcto. Que es un territorio danés. Exacto. Y al pasar, no se equivocó, cuando la semana pasada dijo que Canadá podría ser en broma el Estado 51, le dijo al alecaído Trudeau... No pasa por un buen momento. No pasa por un buen momento. Le dijo el gobernador, no el presidente. El gobernador de ese estado. Del gran estado de Canadá, porque es una cosa muy propia de la jerga de los Estados Unidos. Todos los estados son el gran estado de ella. Acá le dijo el gobernador del gran estado. Yo creo que respecto de Trudeau tuviste en el clavo una cosa que nadie ha puesto en perspectiva. Nuevamente también hay un tema de tarifa, también hay un tema de relaciones con China, pero además Trump es como los tiburones. Huele la sangre. Y en el fondo el momento en el que está Trudeau, que es un momento muy complejo, le renunció a la ministra de Finanzas, su propia coalición. Polivier en los conservadores está con una fuerza inusitada. Las últimas elecciones provinciales, por ejemplo, en British Columbia, en Alberta y en otros territorios de Canadá, ha tenido un avance bastante importante. British Columbia, que es muy similar en las dinámicas a lo que podría ser la costa oeste de los Estados Unidos, muy progresista, muy liberal. El Partido Conservador está irrumpiendo con fuerza. Polivier es una marca nueva, es fresca, no se queda con los típicos problemas y están enfocando en situación. Y ahí entra Trump, que ve efectivamente que Trudeau está con crisis, y en el fondo la pregunta ya es, ¿Trudeau termina este periodo, llama una elección anticipada o renuncia al liderazgo del Partido Liberal? No lo sabemos. Trudeau lo fue a ver a Mar-a-Lago. Exacto. Fíjate la señal de eso. O sea, Trudeau, que es una persona que está en las antípodas de Trump y el movimiento MAGA, que ha sido muy crítico, fue a verlo, viajó a Florida. Eso te da a entender, Matías, que también hay un cambio en la forma en que los países que tienen una relación bilateral más importante con Estados Unidos tienen respecto de Trump. O sea, salieron de la caricatura del primer mandato de quedarnos en criticarlo como misógino, loco, extremo, qué sé yo, sino que ahora en el fondo tienen una actitud muy distinta. Y yo creo que esto también se explica en parte por los resultados de la elección presidencial de 5 de noviembre. Se mueve la cosa en todas partes del mundo. Álvaro Iriarte, analista internacional del Instituto Res Pública. Como siempre, un gusto tenerte aquí, Álvaro. No, feliz de poder acompañarlos y mando un saludo especial en estas fiestas de Navidad a toda la gente de Atacama, en especial a las de Copiapó, y los que puedan ir, visiten la costa, sobre todo Caldera, Bahía Inglesa y Huasco. Miren, el copiapino que siempre tiene adentro Álvaro, que nunca deja de mencionarlo. No hay que olvidarse de uno viene. No, está muy bien. Mucho gusto y gracias. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. En esta ola de calor va a haber muerte de personas. En la advertencia por las altas temperaturas de la zona centro. Fíjense que esta es una ola de calor que es muy relevante. La profesora Paulina Aldunce de la Universidad de Chile advirtió que en cada ola de calor muere gente, se muere más gente y que lamentablemente va a haber muerte de personas. El duro análisis, pero real, que se da justo cuando la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta meteorológica por eventos de altas temperaturas extremas para 6 regiones del país: Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Así que atención. ¿Y qué pasará en Santiago? Revisamos el pronóstico para los próximos 5 días. Hay cielo parcial, curiosamente, no sol pleno, hay unas nubes de aquí al jueves. Viernes y sábado
sube un poco más la temperatura, pero se mantiene en el mismo barrio, pero con sol ya más franco. Mire, 32, 30, 31, 31, 33 el sábado es el más alto, lo más alto que se espera. Y las bajas probables de 14, 13, 12, 12 y 14 grados. Parcial y despejado son los próximos días para Santiago. Y este es un clásico, claro. Llegamos al final de este capítulo de Vía Pública en vísperas de la Navidad. Lo hacemos con este clásico navideño interpretado por Mariah Carey. Es un hit que desde su lanzamiento en el 94 le ha permitido recaudar más de 60 millones de dólares y solo por este año se proyecta que por reproducciones en Internet sume unos 3 millones de dólares adicionales según The New York Times. Unos 3.000 millones de pesos. Sin duda una de las canciones más escuchadas, música mágica, trae la alegría, el espíritu de la Navidad que solo en esta época del año logra convocarnos, obviamente. Queremos agradecerles por acompañarnos, por compartir con nosotros de parte de todo nuestro equipo, de todo este canal. Les deseamos una muy feliz Navidad, llena de amor, de unión, de esperanza y que sus sueños se hagan realidad y que, bueno, ya hablaremos sobre lo que viene el próximo año, pero en esta Navidad convocar en el sentido de acompañarnos de la unidad y los que no van a estar acompañados como quisieran, esperamos ser nosotros una compañía como siempre. Muy buenas noches y gracias por venir.